Recordemos que la entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. En esta ocasión hablaremos específicamente de la entrevista clínica, que es un instrumento privilegiado para el ejercicio de la psicología que todo clínico va a incluir necesariamente en su práctica diaria. Durante la entrevista se reúne información sobre la conducta, las actitudes y las emociones actuales y pasadas, además de un historial detallado de la vida del individuo en general y del problema que presenta. Recordemos que hay distintos tipos de entrevista, sin embargo, en esta ocasión solamente nos enfocaremos en dos, en la formal y en la libre. Respecto a la entrevista formal y estructurada, se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada. En ella se hacen preguntas que previamente fueron planteadas. Las ventajas son información fácil de interpretar, no se requiere mucha experiencia en la técnica por parte del entrevistador. Sus desventajas pueden ser limitaciones a la hora de profundizar un tema. Por otro lado, la entrevista no estructurada y libre es flexible y abierta, tiene un objetivo establecido, sin embargo puede modificarse según las necesidades de la entrevista, es decir, es espontánea. Sus ventajas son que al ser adaptable y libre, se logra un clima ameno que habilita la profundización sobre el tema de interés. También permite volver a indagar sobre algún tema de interés, pero como los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar. Finalmente, se requiere una gran técnica e información en el tema a tratar. Las características de la entrevista clínica de primera instancia es la duración. 45 minutos aproximadamente es lo favorable. Si la entrevista dura más allá de una hora, resulta poco beneficiosa. En caso de que necesites más información, recuerda que es mejor programar otras entrevistas. También es importante que al dar la bienvenida al paciente, debes indicar el asiento ya sea con miradas, gestos o palabras. También es importante explicar la entrevista, los objetivos, en qué consiste y respecto al saludo es importante hacerlo de manera natural, adaptado a las manifestaciones clínicas del paciente. Tampoco un exceso de cortesía, ya que no es un encuentro social. Respecto a la pregunta inicial, la pregunta debe de ser fácil de responder, no debe ser amenazante y abierta. No debe ser mecánica y sí adecuada a cada contexto del paciente. Ojo, te recomiendo que no hagas estas preguntas. ¿Qué problema tiene? ¿Qué le lleva a consultar el servicio de salud? ¿O qué dificultad tiene? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene a visitarme? Porque estos llegan a denotar cierto juicio de valor y puede que el rapport que se haga con el paciente no se haga de manera favorable. Pero lo mejor que puedes preguntar es ¿qué le trae por aquí o por dónde empezamos? Dentro de las entrevistas existen tres fases importantes. La primera es la introducción o fase inicial de la entrevista. En esta fase se establece el rapport, que este es el entendimiento compartido y empático de las diferentes perspectivas desde las que uno mismo y la otra persona aborda un problema que debe ser solucionado por ambos. Aquí también se da la identificación personal de ambos, donde nos presentamos psicólogo-paciente, inclusive el profesional puede hacer uso de este tiempo para llenar el informe psicológico en la ficha de identificación. Por otro lado, la siguiente fase es el desarrollo o fase intermedia de la entrevista. Aquí te sugiero que permitas que la persona
exponga cómo le es conveniente y luego ayudarle a llenar las omisiones. Formula preguntas claras sin lenguaje técnico. Deja que el paciente exprese libremente sus ideas y recuerda formular preguntas una a la vez. Finalmente, en la fase de terminación, pues es recomendable terminar después que se haya obtenido la información significativa. Esta información que te ayuda a llenar tu informe psicológico. No terminar en un momento donde el paciente esté haciendo catarsis o a la mitad de una crisis. Sí te pido que si dentro de la entrevista abres alguna puerta del pasado que le afecte en el presente, no permitas que el paciente salga del consultorio hasta que se vea tranquilo, libre de ansiedad, libre de sintomatología que lo orille a alguna acción complicada. Y esta recomendación no solamente aplica para la entrevista, sino a lo largo de todo el proceso terapéutico que lleves con el paciente. También deja que el entrevistado pueda agregar algo más. Pregunta al final de la entrevista que si tiene algo más que agregar, que si quiere recomendar algo y escúchalo. También puedes aclarar dudas. Ya como preámbulo del final de la entrevista, puedes programar una próxima cita y finalmente lleva a cabo una despedida formal. Finalmente te dejo una frase. El auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. Skinner. Deseo que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Gracias por tu atención y hasta pronto.